Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 412 ya, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar ya ver. Programa número 412, que corresponde a un miércoles, esta semana por circunstancias de programación, como suelen decir, lo estamos realizando un miércoles en lugar de un martes. Ya a partir de la semana que viene volveremos a la senda de los martes. Y lo estamos haciendo hoy, día de San Jorge. Hoy es 23 de abril, mañana es 24 de abril. También mencionaremos algo relacionado con esa fecha durante el programa. Y agradeceros a todos los que durante estas 2 semanas que no ha habido la hora del café, no ha habido programa de la hora del café con entrevistas, o sea, con tertulia en directo. Sí ha habido, hemos subido a las redes una entrevista que me realizó Álvaro Romero relacionada con el programa, pero no ha habido tertulia, con lo cual si ya siempre es complicado en estos programas seleccionar temas de todo lo ocurrido durante una semana, para un programa de una hora y media, pues cuando son 2 semanas todavía se nos van a quedar bastantes temas, seguro que queda el tintero, pero vamos a intentar abordar todo lo que podamos. Muchos nos estaréis viendo en directo ahora mismo por los canales habituales y otros en diferido. Recuerdo muy brevemente que tenemos canales para vernos en directo como el Twitter o X de La Hora del Café, el YouTube de La Falange y el Facebook de La Falange. Luego, en diferido, este programa y todos los colgamos en muchos sitios. En vídeo los colgamos en el canal de YouTube de Café para Todos, porque la hora del café lo borraron. Siempre lo digo porque luego hay gente que sigue buscando la hora del café, me parece bien, y no lo encuentra o encuentra otras cosas. Entonces, este canal se llama Café para Todos. El canal en VK sí se llama La Hora del Café, y luego en canales de audio tenemos 2, todos con el nombre de La Hora del Café, el de iVoox y el de Spotify. Ahí tenéis todos los programas de La Hora del Café, desde el número 1. Y luego tenemos, como sabéis, pues perfiles de todo tipo, donde vamos contando cosas sobre el programa, tanto la previa, decimos que van a ser los invitados, temas a tratar, como luego ahí ponemos los enlaces para que os sea mucho más cómodo pinchar y ver o escuchar el programa directamente. Esos perfiles propios, sabéis que tenemos, aparte del mencionado de Twitter o de X, donde estamos emitiendo ahora mismo en directo, tenemos uno en Instagram, tenemos canal en Telegram, tenemos los de SN de Editores, que nos ponen allí tanto el vídeo como el audio también, el canal de Álvaro Romero, y luego pues echar una mano los camaradas de las redes sociales de la Falange, de Falange Española de Hons, del Sindicato TNS. Ya sabéis que soy Jesús Muñoz, que tengo mis perfiles con el nombre de Más Razón que un Santo, Jesús Muñoz, y ahí colgamos también todo. Y luego pues nos echan una mano los colaboradores habituales del programa, sobre todo los invitados de cada semana, a los que sin más dilación paso a presentar ahora mismo. Aquí ya estamos todos. Empezamos con las damas, por supuesto. Buenas tardes, Julieta de la Cruz, arriba España. Arriba siempre y buenas tardes a los dos y a todos los que nos están siguiendo en directo. Pues muchas gracias una vez más por estar aquí. Siempre, los que conocéis un poquito el intríngulis de este programa, pues intentamos que haya 2, 3 invitados por programa, aparte de servidor. Y luego es eso, pues depende también de las necesidades y la disponibilidad de cada uno. Entonces, vosotros sois como todos, prácticamente los que nunca fallan cuando se os llama, pero también es cierto que os quiero agradecer doblemente cuando hacemos la grabación en un día distinto, la emisión en directo en un día distinto, que también os amoldéis a los horarios del programa. Y uno de ellos es, sin duda, el general Blas Piñar. Buenas tardes, mi general. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, tú ya sabes que pudiendo, yo estoy encantado de colaborar con el programa. Ya son años los que llevo haciéndolo, no con demasiada frecuencia, pero sí cuando me es posible, cuando me avisáis. O sea que encantado de estar con vosotros, con los dos, una vez más. Pues sí, además habéis cuando coincidido. hacemos estas tertulias en directo, en un local, Claro. además, y las hacemos allí en vivo y en directo, que tienen más enjundia, tienen más emoción, que puedan ir a vernos, que puedan ir a participar. Sí. Quiero en esta primavera, antes del verano, quiero hacer incluso alguna salida de Madrid también, porque ya hay muchos locales similares o bien a la Vieja Guardia o Ardemans. Digo similares en el sentido de que se pueden hacer programas. Lo que pasa que es como todo, para ir allí tiene que estar los invitados allí,
tiene que haber un técnico allí porque yo tendría que estar haciendo otras funciones y siempre necesitas de más manos. Aquí, mientras estoy yo solito, siempre dependo de mí y de los invitados. Entonces, pero se hará. Di mi palabra de que lo quería hacer. Se me han ofrecido varias jefaturas provinciales o locales relacionados con otras provincias y estoy agradecidísimo de que así se haga y seguro que se hará. El programa 400 en el que estuvisteis los dos fue buena prueba de ello. Creo que nos quedó un programa memorable y fue precisamente fue la variedad de las personas que iban y el poder hacerlo en directo. Y sin más dilación, vamos a empezar. Como os decía, tenemos muchos temas a tratar, algunos, por no decir todos. Bueno, lo del Papa Francisco también hay algo relacionado con ley de memoria histórica y demás, hay bastante, pero casi todos están relacionados siempre con el mismo patrón. Sabéis que llevamos varias semanas hablando de tanto la persecución que sufrimos los patriotas en general y los falangistas en particular, como todo lo relacionado con lo que llaman ahora resignificación del Valle de los Caídos, que no deja de ser la culminación de la profanación empezada hace bastantes años. Siguen dando vueltas de tuerca y como no hay nada que les pare, ni de una manera legal ni de otras maneras, pues siguen avanzando. Entonces sí que es cierto que hay cierta protesta, hay cierta oposición en algunos momentos, pero nunca es la suficiente, o por lo menos la que debería ser para dejar este tema completamente anclado ya. Y entonces, pues las novedades que hay relacionadas con este tema de memoria democrática y a la vez de profanación del Valle de los Caídos, pues como ya llevamos varias semanas hablando de ello, nos vamos a ceñir a las más recientes, aunque vosotros como invitados, por supuesto, podéis decir lo que queráis, aunque ya se haya dicho en semanas anteriores. Sí que cito a los que nos están viendo y escuchando que tienen los vídeos de los programas anteriores pues para refrescar lo que hemos dicho estos días. Decía que había una serie de novedades y están relacionadas, una de ellas con otra vuelta de tuerca también de la traición de la conferencia episcopal. Ahora hablaremos de ello. Y luego, pues la persecución en la que estamos siendo objeto, tanto los falangistas como otros patriotas. Decía antes lo de la fecha de mañana, justo mañana el jefe, José Antonio Primo de Rivera, cumpliría 122 años. Y además también se cumplen 2 años, ya 2 años han pasado, de la profanación, de la última profanación y exhumación y luego nueva inhumación de sus restos. Sabéis que estaba en el Valle de los Caídos y en virtud de la ley de memoria democrática, aunque primero dijeron que no, luego dijeron que lo iban a apartar un poquito y luego por la postura de la familia, que también hemos comentado convenientemente aquí, pues han terminado sus restos en el cementerio de la Sacramental de San Isidro en Madrid. Esta Sacramental de San Isidro, hace 2 años estuvimos allí haciendo lo que pudimos para por lo menos rendirle homenaje, se le sigue rendiendo homenaje todos los días, pero también los vándalos de siempre, los desgraciados de siempre, porque además los cobardes que no se atreven con los vivos suelen atreverse más con los muertos. En las últimas semanas pues también han hecho una visita, no sé cuántas visitas hacen, pero y no la primera vez que ocurre, pero sí esta vez incluso han hecho una pintada, que ahora mismo os voy a poner una imagen, en la tumba del jefe, pintada, que fue borrada inmediatamente, pero que ha salido en los medios de comunicación incluso que se había producido y que, vamos, aunque nosotros tampoco aquí vamos de victimismo, pero sí que es cierto que cuando se nos ataca, y más cuando nosotros jamás haríamos cosas de esas, pues lo hemos comentado. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Creo que tengo por aquí la diapositiva. Sí, aquí está. Esta es una diapositiva, bueno, y un comentario mío que hice en redes sociales. Por un lado, en la imagen de la izquierda no se aprecia muy bien, pero la ampliación en la foto de la derecha, ya veis lo que pintaron, con un rotulador azul, un spray azul, y comentábamos aquello de que nosotros, aunque sus muertos fueron muchos de ellos muy criminales y muy asesinos, jamás haremos nada parecido a una de sus tumbas. Y recordábamos precisamente esa nota de Falange que se publicó en Arriba el 11 de abril de 1965, que tenéis en el lado derecho, cuando se profanaron las tumbas de los capitanes Galán y García Hernández. Para los que lo ignoren, fueron los capitanes que habían sido fusilados por liderar la sublevación de Jaca contra la monarquía en 1930. En 1935 fueron profanadas esas tumbas y Falange, evidentemente, pues tenéis el comunicado que hizo ahí y lo que ha sido siempre nuestra vida. Nosotros a los vivos les intentamos dar la batalla que se les puede dar
pero evidentemente no vamos ni de profanadores, ni de vandalizadores de tumbas, ni es nuestro estilo, pero tampoco vamos a permitir que lo hagan con los nuestros. Y la otra variación relacionada con esto, variación, digamos, que al decir que se cumple mañana los 2 años, es que os quiero recomendar que, aparte de que siempre podéis estar viendo nuestros vídeos y demás, hicimos 2 programas especiales relacionados con esto, justo uno que fue el día siguiente de la profanación en el Valle de los Caídos. He cogido las carátulas para que os identifiquéis un poquillo por ellas. Ya colgaré yo los enlaces para que los veáis, los que no lo hayáis visto aún, aunque siempre es interesante ver los vídeos y fotos que se publicaron ahí, tanto al día siguiente de la profanación, con muchos invitados también, como el cartel de la derecha corresponde a unas entrevistas que realizó precisamente Currita de la Cruz ese día, y luego una serie de vídeos y de fotos también, tanto de ese día como luego de un acto de desagravio que se hizo, si esto fue el día 24, pues creo que recordar que fue el día 28, 29 de abril, que se hizo en el mismo cementerio, los impedimentos que nos puso, como siempre, todas las instituciones del régimen, desde particulares hasta públicas, pero bueno, ahí estuvimos pues haciendo, si no todos, sí por lo menos haciendo acto de presencia y rindiendo honores. Y luego ya nos meteremos con las otras persecuciones, pero sí me gustaría que fuerais vosotros los que hicierais algún comentario al respecto, porque es humano no solamente honrar a nuestros muertos, muchos más si son caídos y mucho más si han sido nuestros jefes, y la ofensa es continua y se va produciendo de manera sistemática pues cada vez que el enemigo pueda hacerlo. Currita, tú mismo empieza si quieres. Yo recuerdo ese 24 de abril y los días siguientes, el afán de la gerente del cementerio en que no entrásemos uniformados, en que no rindiéramos honores a nuestro jefe. Ella no demuestra ningún afán en mantener limpio y cuidado las tumbas de los que allí moran, y es su responsabilidad máxima. Por otro lado, el sinvergüenza para que no nos cierren el programa, ni los vídeos, ni los canales y tal, ese debería recibir una visita y un cariñito, y había que haberle pillado en el momento para demostrarle de verdad lo que se hace con los vivos. No la valentía que se tiene con los muertos, sino la valentía que se ha de tener con los vivos. Y que ese pene que dibujó, habérselo hecho tragar o habérselo metido por donde le hubiera cabido, porque probablemente estaba muy acostumbrado a que eso le cupiera por algún sitio, porque no es normal, o sea, no es normal ir a un cementerio a ultrajar de esa forma tan pueril y tan zafia la tumba de una persona que no te ha hecho absolutamente nada. Tú lucha contra los vivos y ya nos defenderemos nosotros como podamos. De la forma que sea nos defenderemos, pero deja los muertos. Son unos canallas, son unos canitas y son unos sinvergüenzas. Además, son cobardes. Y probablemente lo hayan hecho aprovechando horas de escasa luz, porque imagino que cualquiera que pasara por allí, si lo ve, incluso le diría algo, aunque no tuviera nada que ver con José Antonio. Cualquiera que vaya a un cementerio, ve que están ultrajando y profanando una tumba, algo dice, aunque sea llamar a un guarda de los que por allí están trabajando. No sé, o sea, me parece mal por parte del que lo hizo, y me parece muy mal por parte de la gerencia de ese cementerio, que no pone las medidas suficientes para evitar que eso ocurra, sea en la tumba de José Antonio o sea en la de Pepito Pérez. Completamente de acuerdo. Mi general, tu opinión sobre esto. Bueno, muchas cosas se podrían decir, pero bueno, partiendo de que los antidios y anti-España lo llevan en la sangre. El tema de profanar y de atacar a los muertos es que, porque ellos, como no creen en nada importante, ni sublime, ni tienen ningunos valores sobrenaturales, pues se dedican eso, a lo que hacen los que no tienen valores, a atacar de la manera más vil, más grosera, más cobarde a los muertos, que es lo que pueden hacer, porque los demás, la verdad, nunca han demostrado demasiado valor. Lo que está pasando recientemente en España, bueno, tiene sus antecedentes, o sea, las escenas en la época de la República y sobre todo en la época de la Guerra de Liberación,
es que habrían todo tipo de tumbas en las iglesias, en las catedrales, en los cementerios, sacaban los cadáveres, los restos, mejor dicho, porque ya eran puras calaveras, y se hacían fotografías con ellos. O sea, estaban orgullosos de lo que estaban haciendo. Parecía como si fuera una cosa buena que había que difundir. En aquella época que no era tan frecuente hacer fotografías, y hay que ver la cantidad de fotografías que hay de gente muy orgullosa y sonriente con lo que estaban haciendo. Bueno, pues esto que es una tradición para ellos, solo tienen tradiciones malas, vamos a decirlo así, por no decir perniciosas, pues se sigue haciendo ahora y lo van a seguir haciendo porque no nos atacan ya suficiente como para tener que atacar a lo que son para nosotros un ejemplo y un símbolo. Y así lo han hecho y lo siguen haciendo. Y además, bueno, estas son las más llamativas, lo que hicieron sacando a Franco del Valle de los Caídos, lo que obligaron también a sacar a José Antonio, las profanaciones. La misma Tierro, el féretro de Franco, está en una auténtica jaula, está rodeado, no pueden entrar ni su familia a verlo. Si es que esto es una cosa inconcebible, se apropian de los cadáveres de los demás y no les dejan ir a visitarlos libremente. Eso en nombre de la libertad y de la democracia, como hacen siempre. Bueno, es tan increíble lo que está pasando en España que ya no nos llama la atención, pero no es el único caso. Es que tenemos que los que están enterrados en el Alcázar de Toledo, que eran sus defensores, laureados, héroes reconocidos en el mundo completo, está también cerrada a cal y canto. Y no pueden entrar los familiares allí para rezar por ellos en ningún momento ni en ninguna hora. Y a veces, de vez en cuando, cada 2 años te da una autorización. Bueno, inconcebible. Y está pasando en el Valle de los Caídos, no solo por lo de Franco y José Antonio, sino también lo que está pasando con el resto de enterrados allí, más de 33.000. Es que están profanando. Esto, los que están enterrados allí, los están sacando sin permiso de los familiares para hacer estudios, identificarlos, tratar de trasladarlos cuando está aquello todo mezclado. Y además todo esto, por si no fuera suficiente, sin que la Iglesia, porque todos estos enterramientos están en lugar sagrado de la Iglesia, que tiene competencias, que puede preservar de que entren allí para hacer estas cosas, no solo no lo impiden, sino que además es que ni se quejan, ni ponen ningún tipo de protesta, ni hacen valer su disconformidad con todo lo que está pasando, porque los cementerios son también de jurisdicción de la Iglesia y están enterrados allí cristianamente, católicamente. Ahora ya están haciendo un revoltijo porque dentro del cementerio de Almudena también están metidos los que no quieren ser enterrados en terreno católico, pero se meten allí porque parece que es importante. Es otra manera de profanar también con la invasión de los que ellos entierran, descalificando el lugar donde está enterrado, que es un lugar bendecido por Dios y por la Iglesia. Bueno, todo esto es una cosa que te saca de quicio, pero realmente la falta de reacción es lo que más duele, la falta de reacción por las autoridades, no solo civiles, que ya sabemos a quiénes tenemos, sino por las autoridades eclesiásticas. Y también por esos partidos políticos que se dicen de derechas y que desde luego pasan absolutamente de todo, pasan. No me extraña que se rían de ellos, que les pisoteen, que les engañen, que hagan de todo, porque son, además de malos, que también lo son realmente idiotas, son unos memos completos y absolutos, y ahí la postura del PP y todas estas cosas. Bueno, pues así estamos, esta es la situación que tenemos. Nosotros sí que protestamos de todo lo que está pasando y no hacemos, como muy bien decía José Antonio, vamos a tomar su misma conducta, no vamos a profanar las tumbas de ellos. Nosotros respetamos a los muertos, sean de donde sean, del bando que sea, donde hayan declarado que creen unas cosas en otras, y sobre todo algunos que han muerto pues defendiendo sus ideas, como fueron Fermín y Galán en sus momentos, el capitán Galán y el capitán... Bueno, pues los defendemos también. Ellos hicieron lo que creyeron que tenían que hacer, los fusilaron porque se habían levantado contra el gobierno legalmente establecido, y ahí están, pero no es para atacar la tumba ni sacarlos de nada. Bueno, así son las cosas. Yo no los defiendo. Mi general, yo respeto sus tumbas, pero no los defiendo. No quiero que haya... Las tumbas, claro, defiendo las tumbas, naturalmente, el enterramiento. Y respeto su papel en la historia y lo que ellos hicieron, como aquellos que lucharon en el bando republicano en la contienda española. Pero de ahí a defenderlos, no. Los respeto, porque al final eran españoles o eran ciudadanos de otros países que vinieron a luchar por unas ideas y son respetables, pero defenderlos, no. No. Como toda persona en lo que tenga capacidad de defender, también todas las personas, buenas y malas, hacen cosas mejores o peores, y también hay que respetarlos
y defendiéndolos, no digo en sus derechos, sino en su dignidad como personas, nada más. Lo de los derechos es una cosa que te conceden y te quitan aquí las autoridades ahora con mucha facilidad. Pero lo que es la dignidad de las personas, yo siempre la respeto. Y entre la dignidad de las personas es respetar sus enterramientos. Es una de las consecuencias clarísimas que tenemos ahí mientras están vivos y también cuando son enterrados. Con mucha más razón porque no pueden defenderse, como hemos dicho muchas veces. Efectivamente. Y porque además nuestros principios católicos nos impide ultrajar un terreno santo. Totalmente, así es. Sí, si es que luego cuando hemos estado comentando este hecho en concreto, que para algunos puede resultar anecdótico, pero como bien habéis comentado los dos, no es ni la primera ni va a ser la última vez que ocurra y siempre por el mismo bando. Cuando comentamos estos hechos decimos que una de las cosas de las que nos diferencia de ellos, y estamos muy orgullosos de ellos, es precisamente de cómo respetamos nosotros lo que hay que respetar. Luego se puede tener una serie de diferencias, o repito, como he dicho al principio, hay tumbas de sujetos de estos que fueron absolutamente despreciables en vida. O sea, fueron auténticos criminales. Pero yo, es que en la vida se me ocurre ir a una tumba de esta gente y pintorrejearla. Pues primero, pues porque no debo hacerlo, y segundo, porque es que está mostrando, entre otras cosas, mi impotencia y mi cobardía, ¿no? Yo pues ya lucharé como tenga que luchar contra esa ideología, o si esas personas ya han fallecido, evidentemente, y son de hace tiempo, intentaré demostrar con hechos, con conocimientos de la historia, con exposiciones de la historia, con mis ligeros conocimientos también de eso que ha habido ocurrido, de cómo actuaron esas personas o cómo fueron, pero de ahí a ir a una tumba es que me parece lo más grotesco. Yo hay veces que hasta pienso que casi no deberíamos ni hacer publicidad de estas cosas, pero también hay que decirlo para que la persona neutral, por así decirlo, sepa cómo son unos y cómo son otros. Perdóname, Purina. Sí, porque hay mucha gente que cree que los más tuerzos somos nosotros. Y no. Los más correctos aquí, los más respetuosos y hasta los que más defendemos la dignidad, como dice nuestro general, del individuo, somos nosotros, incluso hasta después de muerto. Pero es que no hemos sido capaces ni siquiera de derribar estatuas que tienen en Madrid auténticos asesinos. Y todos imagino que sabéis a la que me refiero. No hemos arrancado ninguna placa de la Pasionaria, no hemos hecho por cambiar los nombres de ninguna calle que tengan ni Niceto Alcalá Zamora ni digo porque es el que se me viene a la cabeza, pero ninguno de estos, no hemos hecho absolutamente nada de eso. ¿Le han cambiado el nombre? Punto, pues le han cambiado el nombre. Nos gustará más, nos gustará menos. Recurriremos a la legalidad vigente que nos permite tal, pero nada más. Nadie ha ido con un cincel a arrancar ninguna placa. Ellos sí lo han hecho. Nadie ha ido a derribar ninguna estatua y ellos nos tiran las cruces. Nos resignifican, que no sé lo que quieren decir con lo de resignificar el Valle de los Caídos gastándose 26 millones de euros. Van a quitar la cúpula, la quieren cubrir de cal o de pintura blanca. Eso, aparte de todo, es un crimen. ¿Dónde está Patrimonio Nacional para decir que eso no se puede tocar? ¿Que eso debe estar protegido? ¿Dónde está Ayuso, que declara Vic la Clesa y que declara Vic la Cuesta de Moyano y no declara Vic el Valle de los Caídos? No cuelga muros, el Valle de los Caídos, donde están enterrados de uno y otro bando, monumento a la reconciliación, con la cruz más grande del mundo y con una piedad que merece todos los monumentos habidos y por haber. Ahora la gente de Vox está espabilando y está haciendo concentraciones allí, misas y llamamientos y tal, pero eso lo llevamos haciendo nosotros mucho tiempo junto a la Fundación Francisco Franco. Ayuso, hola, ¿dónde está, señora Ayuso, querida Isabel? Esa que la comparaban con Isabel la Católica, con la reina de España, la que podía contra la izquierda. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo esta señora liberal con el Valle de los Caídos? Uno de los monumentos más visitados de toda España, que todo extranjero que viene a España lo lleva incluido en el tour. Pues no sé, ¿yo qué queréis que os diga? Bueno, yo diría para terminar un poco este tema, vamos, no sé si para terminar,
es que lo más curioso de la profanación de la tumba de José Antonio es que precisamente José Antonio fue fusilado por ellos. Es que esto ya es lo que clama al cielo. O sea, la mayor de las vilezas, porque al fin y al cabo, oye, pues Franco fue el caudillo de España, ganó una guerra y tal, y está ahí. Hay muchos más personajes que eso, pero es que lo que han hecho con José Antonio es que ellos lo fusilaron, y lo fusilaron además de una manera descarada y justamente para quitarse un rival político de en medio, porque les hacía mucho daño y se llevaba a los trabajadores, a Falange, y eso les dolía mucho, y había que quitarlo de en medio, era un rival peligrosísimo, y daba ejemplo además con su vida y con su palabra. Bueno, pues a este que lo eliminan, lo fusilan, lo matan, además en una cárcel ahí, en el propio patio, porque no se atreven de sacarlo de allí porque saben que la gente lo liberaba, si lo asomaban un poco, y todavía van y hacen lo que hacen en su tumba. Bueno, y con muchas más tumbas, porque esto de José Antonio es lo que más venden, pero hay monumentos a los caídos, tanto a los italianos como a los españoles en muchos sitios, se han arrancado muchas cruces, se han quitado muchas lápidas, que en el fondo es una profanación también al recuerdo de estos que dieron su vida por Dios y por España. Y consentida, como bien habéis dicho, por la Iglesia. Por la Iglesia y, por desgracia, también por los jueces, porque tenemos alguna sentencia en que han advertido que esto que pintarrajean las tumbas es la libertad de expresión. Cuando les interesa la libertad de expresión, a nosotros no podemos hablar, ni tener juicio de valorar, ni escribir sobre la historia, ni hablar de hechos reales de lo que se hizo en determinados momentos. Pero si tú atacas a una tumba, que es considerada como antidemocrática, entonces está justificado por la libertad de expresión. Y los jueces también son culpables de lo que está pasando con el tema de la profanación de las tumbas, totalmente. Y lo digo además y lo repetiré donde se haga falta. Así es. Pero estás equivocado, mi general. Si los jueces que tenemos en España son todos franquistas y de la fachosfera y herederos de no sé quién y de no sé cuántos. Eso es lo que dicen nuestras amigas de Podemos y Montero y Rita la Cantadora. Lo que pasa Son es que todos los jueces franquistas, nadie conocía sus nombres y eran jueces o eran magistrados o eran presidentes de tribunales, pero nadie conocía sus nombres. Y ahora, antes que nada, va el nombre, lo de la mujer, la hija, la familia. Estamos incorporando para que sean imparciales. Lo que hay que hacer es destriparlos en público y hacerles seguir su carrera atrás, adelante, en medio, sus amistades, todo. Bueno, pues la justicia o les amenazan y entran en las casas y roban, claro, y no sé cuántas cosas más. Es posible hacer de casi todo y entonces, claro, pues ahí está la judicatura, pero bueno, ellos lo han consentido también. Aquí todas las instituciones son responsables de cómo se han vendido a la situación de llegar lo antes posible a cuotas de poder, porque el ser humano es por naturaleza ambicioso y en cuanto ve la oportunidad, pues quiere aprovecharla. Y como no ha habido conciencia de que lo importante es defender los principios deontológicos de cada una de las instituciones, pues se han ido abandonando. Y así ha sido, pues no solo los políticos, que fueron los primeros, pero han sido también los jueces, como han sido los militares, como han sido los catedráticos, como han sido los abogados, como han sido todas las instituciones. No se defiende la justicia, no se defiende la verdad, no se defiende la realidad, no se defiende al que hay que proteger, sino que se defienden los propios intereses y esta es la consecuencia. Entonces nadie va a defender a las tumbas de los que son considerados como antidemócratas, porque eso al contrario te pone alguna condecoración para seguir ascendiendo hacia arriba. Efectivamente. Así es. Es lo que decimos siempre, perdona Jesús, el sistema está corrompido. Todas las instituciones, hay que darle una vuelta de cabo a rabo a España, hay que empezar a levantar las alfombras en todo, desde Finisterre hasta Cabo de Gata. Es todo, es todo. Hay que acabar con este sistema corrupto y putrefacto, como dice nuestro jefe Andrino. Pues otra consecuencia de este sistema corrupto y putrefacto es precisamente el otro tema que vamos a tratar, que ya lo habéis mencionado vosotros, que es aquello que decía Pablo VI, y que no es precisamente santo de mi devoción, ni supongo que ninguno de vosotros dos, el famoso Montini, de que el humo de la Iglesia el humo negro del diablo se había infiltrado por algún agujerillo en la Iglesia. Vamos a hablar primero de lo relacionado con el Valle de los Caídos, que también lo habéis mencionado, y la conferencia episcopal, y luego ya daremos el salto a hacer una valoración del Papa Francisco, que ha fallecido el lunes pasado, el lunes de Pascua, precisamente. No nos habíamos enterado.
Pues habéis comentado que efectivamente de lo que hemos mencionado del tema anterior, si hay algo todavía mucho más grave que profanar una tumba, es profanar una tumba de alguien aquellos de los que te consideras heredero histórico le asesinaron previamente, ¿no? Pero claro, dentro de lo que cabe, los enfermos que están estos enfermos en la peor de sus acepciones, la pudridez que tienen por cerebro, pues les lleva a hacer estas cosas. Yo recuerdo que en nuestras manifestaciones solíamos gritar primero asesináis y luego profanáis, y como bien habéis mencionado, es algo que llevan haciendo desde los años 30 del siglo pasado, y me consta que lo seguirán haciendo mientras no se les pare los pies o mientras ellos sigan teniendo todavía fuerzas para hacerlo. Lo que ha mencionado Currita es una noticia de hoy relacionada con la Cuesta Moyano. Esta la acabo de publicar yo también en mis redes sociales, de que hoy que se está hablando, bueno, aquello del día de San Jorge, pues todo lo relacionado con la venta de libros, las exposiciones, los editoriales, las librerías sacan libros a sus puertas, hacen rebajas y tal. Todo eso me parece maravilloso, y más a los que amamos los libros como nosotros. Y la Cuesta Moyano es un lugar porque hoy, precisamente viniendo de estado, los que me habéis escuchado, estaba en Informa Radio, viniendo hacia casa, he pasado por allí y me parece maravillosa la Cuesta Moyano, pero hoy Isabel Díaz Ayuso y su gobierno ha dicho que primero le van a conceder una medalla del 2 de mayo a lo que representa la Cuesta Moyano, no me parece mal, pero que le van a declarar bien de interés cultural. Igual que declararon bien de interés cultural la fábrica de Clesa, que yo también siempre he dicho que todo aquello que declarándolo bien de interés cultural le aseguras un futuro, le aseguras una permanencia, me parece bien, pero claro, si eso lo hicieras con todo, razón de más para hacerlo con un lugar como el Valle de los Caídos, que es el que vamos a mencionar ahora, por su legado arquitectónico, lo que simboliza para los católicos y para los no católicos, lo que es el entorno donde está. O sea, hay millones de razones para decretarla bien de interés cultural. Y Isabel Díaz Ayuso, todos sabéis mi animadversión hacia esa persona, porque yo tengo mucha más animadversión por aquellas personas que hacen entrever lo contrario de lo que son. Algunas cosas las demuestran claramente y en otro lado pues demuestran su hipocresía todos los días. Isabel Díaz Ayuso, lo he dicho muchas veces, es una persona abortista, pero sin embargo saca pecho, con perdón, de que ella defiende la vida. Es una persona que es defensora de las autonomías, por supuesto, defensora de la Constitución, defensora de la monarquía traidora que tenemos, defensora hasta las trancas del Estado sionista, y sin embargo, pues vemos a muchísimos... Acabas ante el Jesús diciendo que es pepera. Ya, pero es que dentro del pepero es lo que iba a decir es esa, como tú has mencionado, esa comparación que hacen. Ayer fue el cumpleaños de la otra Isabel, la de verdad, Isabel la Católica, y la comparan con Isabel la Católica. Hay mucha gente, de Vox incluso, que te dice, no, yo en el Madrid voto a Ayuso, y yo, pero digo, gente nuestra que en algún momento también la votaba a ella. Entonces, yo por eso la tengo más animadversión, porque es que además con esa hipocresía está prolongando sus mandatos y prolongando sus fechorías. Y como es intocable, porque si le dices algo de esto, encima es un machista asqueroso, pues entonces tampoco se lo puedes decir. A lo que voy, que hoy ha dicho que va a hacer... ha iniciado los trámites y ha abierto el expediente para declarar la Cuesta Moyano bien de interés cultural, y cuando le preguntan que por qué no hace lo propio con el Valle de los Caídos, se sale por los cerros de Úbeda, y ya yo he puesto más de una vez por ahí en redes sociales y lo volveré a colgar, esas declaraciones suyas cuando le dijeron que qué pasaba con el Valle de los Caídos, y dijo que el único Valle de los Caídos, el único valle que le interesaba era el Silicon Valley. Aquí llaman Silicon Valley, aquí en Madrid, a la zona de Ortega y Gasset y demás. Y decía que esto está relacionado con las últimas declaraciones y las últimas miserias morales que han hecho nuestra conferencia episcopal. No voy a recordar todo lo que ha pasado en las últimas semanas, pero sí que el cardenal Cobo, que está entre los papables, entre los que puede elegir papa y los que pueden salir elegido papa, este tipo, que todos sabemos la cantidad de veces que ha hecho, ha aprovechado incluso una homilía del domingo de resurrección para decir, no tengo aquí el vídeo, lo habéis visto todos, aquello de que la gente esa que daba mucha importancia a algunas cruces en lo ornamental, cuando lo que había que dar importancia es a lo que representa la cruz, en clara alusión a los que defendemos
la cruz del Valle de los Caídos. Él, como no solamente no la defiende, sino que ha pactado su demolición, y si no es la demolición de la cruz, la satanización del todo el contenido que hay en el Valle de los Caídos, no solamente se limita a traicionar a los católicos y a traicionar lo que representa la cruz, a traicionar lo que representa esos 33.000 caídos que hay allí, lo que representa todo lo que supuso la unión de ambos bandos debajo de esa cruz, toda la idea inicial de por qué se construyó esa cruz. No solamente traiciona a los monjes benedictinos, sino que encima te dice que todo aquel que defiende la cruz está dando como una importancia que no tiene que dar a esa cruz, porque claro, a él la que le interesa, la cruz que le interesa es la declaración de la renta, que no es una cruz, en realidad es un aspa, pero que también es la cruz de San Andrés, por cierto, también que fue el símbolo de la bandera española, es decir, todo está unido. Este sujeto, pues yo también tengo por aquí alguna diapositiva de esta que os voy a poner, a ver, relacionada con, a ver si lo tengo aquí a mano antes de... Sí, iba a poner una serie de imágenes de las que hemos hablado estos días. Aquí fue cuando reconocían que había sido por unanimidad la decisión que habían tomado. Aquí una licencia que me tomé yo de comparar el fusilamiento del Sagrado Corazón de Jesús en Getafe. Cerro de los Ángeles. El Cerro de los Ángeles en el 28 de julio de 36, con lo que están haciendo los obispos ahora, con el Valle de los Caídos. Esto es lo que os dije. Cobo invita a no mirar las cruces transformadas en estandartes de otras cosas. Es verdad. Tienes razón, Jesús. Tenemos... Cállate, no, porque ya llevas tú hablando mucho tiempo lo que iba a decir y no haces todo el programa solo. No, muy breve. Que este tío yo le considero el ministro número 23 del gobierno de Pedro Sánchez. Es el ministro socialista para instituciones religiosas o para asuntos religiosos. Y cuéntame, Currita. Mientras hablas te voy a poner imágenes de protestas relacionadas. Que realmente tenemos que darle una lección. Todos aquellos que hagamos declaración de la renta y tal, lo que hay que hacer es no marcar la X, a ver si esa cruz que tanto le importa a él, cuando haya disminuido el ingreso que obtiene la Iglesia Católica Española porque la gente deje de marcarla, entonces que nos llame a filas y que diga que las cruces que importan son las que están en alto. Mientras tanto, yo sí que invoco a toda la gente a que secunde la idea esa que hay por redes de no marcar la cruz, la X, en la declaración de la renta. Miguel. Bueno, lo que ha pasado con el Valle de los Caídos es realmente grave, muy grave, porque no es solo problema del cardenal Cobo, que lo es, ni de la Conferencia Episcopal Española, que lo es también, sino que es un problema en general de la Iglesia. El Vaticano ha participado totalmente en esto, si no ha tomado la iniciativa, que parece lo más probable. O sea, que las órdenes han venido desde el Vaticano y aquí, con beneplácito, pues se han dedicado a cumplimentarlo, tanto Cobo como la Conferencia Episcopal. Pero realmente... Pero perdóname, mi general, ocupando la silla del Papa, quien lo ocupaba, claro, es normal que hubieran dicho que sí. No, pero claro que no, yo lo veo clarísimo que viene desde allí y además es consecuencia de las visitas múltiples tanto del presidente de nuestro desgobierno como de sus ministros, vicepresidentas y tal, todos además, como sabemos, reconocidos católicos practicantes, presentes en todos actos religiosos y muy respetuosos con toda la obra de la Iglesia. Vamos, destacados por eso y han sido recibidos con mucha alegría, con muchas sonrisas por el Papa que acaba de fallecer. Bueno, esto es un síntoma clarísimo de por dónde van las cosas. Y lo más grave de todo esto, que desde el Vaticano hasta muchos sacerdotes también dentro de España, por suerte hay más sacerdotes, yo creo que ahora buenos que antes, pero hay pocos sacerdotes. Pero a nivel de autoridad eclesiástica ha sido una auténtica traición, sobre todo a la propia Iglesia. O sea, lo que no es traición a España, que lo es, no es traición a los españoles, que lo es, no es traición a los mártires, es traición a la propia Iglesia. Porque es que está muy reciente, porque no han pasado tantos años de la Carta Colectiva del Episcopado Español, donde decía las cosas clarísimas. Había unos cardenales, unos arzobispos y unos obispos que hablaron claro, porque no solo fue
esta pastoral conjunta, sino que fueron las pastorales de cada uno de los obispos, que algunas son mucho más fuertes en el sentido de defender lo que era una auténtica cruzada de enfrentamiento contra el mal absoluto, contra el mal que quería exterminar a la Iglesia. Y de todo esto parece que no es que se hayan olvidado, porque se han olvidado o se han querido olvidar, sino que han dado la vuelta. O sea que lo que entonces era una cruzada, ahora es al revés. La cruzada es lo que hacían los que estaban al otro lado y por eso se han aliado con ellos. Y entonces van a profundizar más esta persecución a la Iglesia, que ya tuvo su lugar de una manera totalmente sangrienta, pero lo están haciendo ahora con otro sentido, que es desde la forma legal, desde la forma institucional y sobre todo eso tan duro de desacralizar de esta manera y en el fondo que es una profanación de una basílica que depende del Vaticano, que ha sido aprobada y instituida por el Vaticano con unos acuerdos internacionales que no se pueden romper. Y todo esto ha sido saltado y no solo es como dicen que van a dejar la parte del culto, no, es que la capilla del Santísimo, la capilla todo va a ser profanado y cambiado. Bueno, y al final acabarán con la cruz también, que es el objetivo final. Y todavía hay un cardenal de Madrid que dice que se están utilizando las cruces con un sentido partidista. Él es el que dice cuáles son las cruces buenas o malas. ¿Y quién se lo va a decir? Al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, le va a decir que es bueno o malo. Es increíble. Y todos los demás cardenales que hablaron, los arzobispos en su tiempo, todos esos dijeron mentiras, engañaron a la gente. Pero ¿quién se ha creído cómo? ¿Quién se ha creído que es? ¿Quién se ha creído que es la Conferencia Episcopal Española? ¿Quién se ha creído que es el recientemente fallecido Papa, que ya de alguna manera se marcó claramente en contra de España, diciendo que nos teníamos que reconciliar con nosotros mismos y con nuestra historia? Y que además descalificó la obra vendría a Galicia, pero que no vendría a visitar España. Perdona, claro, perdona. por eso, entonces me son personas radicalizadas en el otro extremo. Bueno, pues esto es la consecuencia. O sea, esto es mucho más grave de lo que parece. Yo todavía tengo esperanzas porque el fallecimiento del Papa de alguna manera paraliza la realización de este acuerdo, que no se conoce además si existe y en qué consiste, quién lo ha firmado, y desde luego no se ha hecho público. Y no se ha hecho público, no tiene validez. Entonces es sintomático también que nuestro preclaro presidente de desgobierno, que dijo que iba a asistir a los funerales de su santidad, ahora parece que no va. ¿Y eso por qué? Porque a él que le gusta exhibirse y salir fuera de España y parecer que se da la nariz y que se había mostrado tan a favor del Papa Francisco, y ahora no va a estar presente. ¿Por qué? Yo creo que algo intuye de que ya el ambiente del Vaticano por lo menos no le va a ser tan favorable como hasta ahora. Hombre, las malas lenguas lo que dicen es que como va el rey y él con el rey no se lleva nada bien, y sobre todo a raíz de lo de Paiporta acabaron muy mal porque tuvieron una bronca grande. Él no va si va al Borbón. ¿Qué me estás diciendo, Currita? Que no se llevan bien, se llevan perfectamente. Qué tontería, ¿no? Eso no se lo cree absolutamente nadie. Pero si el rey es el que está apuntalando... Perdona, es lo que defiende la COPE en su emisora y es de la Conferencia Episcopal. Que los de la cruz, los de la crucecita en la declaración de la renta. No también va porque va el Borbón y el Borbón loado sea Dios. Por cierto, os recuerdo que ETA nació en un seminario. Yo ahí lo suelto. Durante muchos años estuvo arropada y apoyada por esos señores de alzacuellos que no querían darle responso a nuestros caídos. ¿Pero quién dices que nació en un seminario? No me he enterado muy bien. ETA. Ah, la ETA, bueno, nació varios seminarios, noviciados, de todo, naturalmente que sí, pero vamos a ver, no se entiende la evolución política de España sin la participación de la Iglesia. Es la gran culpable, la que inició el proceso. Lo que pasa es que ahora está rematando lo que se empezó hace 60 años, naturalmente que sí. Estamos rematando un proceso que inició la Iglesia y lo está rematando la Iglesia. Naturalmente, porque es la que tiene gran poder sobre los españoles y en su momento más poder sobre las autoridades españolas, y ahora lo sigue teniendo porque va cediendo en todo, pues claro. Pero el problema es que se hartan de decir que iglesia somos todos. ¿Y dónde están las bases de esa iglesia que no se manifiesta, que no ponen un grito en pared, que no le dicen al cura de su parroquia, oiga, esto no es justo? Yo sí lo he hecho, por cierto, y el cura de mi parroquia no quiere que vuelva por allí.
Claro, pero bueno, pues eso es lo que han hecho, claro, es una iglesia que ha ido cambiando desde los nombramientos de los obispos de los años 60, los famosos obispos auxiliares que no pasaban por la negociación que era consecuencia del concordato, que había que proponerlos, se los saltaban, nombraban, esos obispos iban ordenando también a sacerdotes también, bueno, y fue además cuando se produjo la gran apertura. Dentro de ese aperturismo que fue el Vaticano II y sobre todo en España, la apertura a los que tenían pues tendencias homosexuales, de las cuales lo está pagando la Iglesia sangrantemente. Y esto viene de los años 60. Y además no es que llegaran a sacerdotes, es que han llegado a obispos y hasta cardenales. Y no quiero seguir más arriba. O sea que todo esto es consecuencia de lo que empezó a fraguarse en los años 60 dentro de la Iglesia Católica. Y para desgracia lo empezó también, o lo ayudó mucho, antes lo has nombrado Jesús, Pablo VI. Lo que pasa es que Pablo VI yo creo que sufrió mucho porque al final, muy enemigo de España, eso ya lo sabemos, pero desde el punto de vista de jefe de la Iglesia Católica, se dio cuenta de lo mal que lo había hecho, y por eso tuvo que pronunciar la frase de que el humo de Satanás había entrado dentro de la Iglesia. Lo que pasa es que él había, de alguna manera, colaborado, Abierto una puerta. conscientemente a que entrara no solo el humo, sino algo más que el humo. Y lo que pasa también es que los intentos que hicieron de cerrar esta entrada del humo de Satanás en la Iglesia, que así lo intentaron tanto Juan Pablo II como el Papa Ratzinger, como Benedicto XVI, pues los que estaban en la Iglesia allá adentro, en puertos importantes, pues quisieron, no lograron estos dos papas tapar todo lo que había llegado. Lo pararon externamente sobre todo, y a nivel, digamos, público, pero internamente se seguían moviendo. Y esto es como una mafia que crece y se va extendiendo. Y por eso el nombramiento realmente sorpresa de Bergoglio como papa. Nadie le conocía, ni pintaba absolutamente nada, ni era papable, ni tenía formación teológica, ni nada. ¿Y por qué salió? Pues fue una reacción de presentar un personaje, además el primer papa americano que va a llegar, rompemos un poco con la tradición de la Iglesia de papas europeos y sobre todo italianos y todo esto, y para que crearon cierta conmoción, y ya lo creo que lo lograron, conmoción, confusión, desagrado, la Iglesia está tocada. Este Papa deja a la Iglesia tocada de una manera muy grave, no a la Iglesia como representante de Dios, sino a la Iglesia humana, compuesta por seres humanos, está realmente tocada y necesita una... pues bueno, lo que fue una contrarreforma en su momento, pues ahora hace falta en la Iglesia una super contrarreforma para tratar de paliar los males que han dejado primero Juan XXIII y después Pablo VI, y a continuación el Papa Francisco, que ha sido una continuidad ahincando mucho más en esta situación caótica de la Iglesia, sobre todo en el tema doctrinal. Ya no sabemos la doctrina de la Iglesia cuál es, ni a quién apoya, ni a quién no apoya, ni cuál es su moral, ni cuáles son sus principios, y todo es un lenguaje ambiguo, vale para todo. El propio Papa hablaba de la fraternidad, pero hombre, ¿cómo un Papa católico, jefe de la Iglesia Católica, habla de la fraternidad? No habla de Jesucristo, no habla habla de la fraternidad, que es el mismo lenguaje de la Revolución Francesa o de la masonería, que implica, no se sabe qué es, donde la dignidad que decíamos antes de la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios desaparece. Ya no es por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque nos reconocen así, tenemos que ser muy hermanos para llevarnos muy bien. Bueno, y luego a continuación, pues hacen el aborto, la eutanasia, ahora propagando las ideas de guerra para matar a mucha gente, y todo esto con mucha fraternidad, eso sí, todos somos muy fraternos. Yo, si me permitís, como yo iba a tratar este tema, habéis enlazado perfectamente, porque además es casi imposible disociarlo en una semana como esta, disociar el tema que estamos hablando, Conferencia Episcopal Española, relación y culpabilidad del Vaticano, incluido el Papa, por supuesto, con todo lo ocurrido en el Valle de los Caídos y el fallecimiento del propio Papa, era imposible hacer un muro en este tema. Lo que pasa es que lo quería tratar por una manera un poquito más por separado. Habéis mencionado muchos de los temas que iba a comentar, que me parece perfecto, pero y que además ahora dan pie a que cuando yo proyecto una serie de diapositivas de unas declaraciones o de unos momentos en los que el Papa ha hecho o ha dicho una serie de cosas, ya los habéis mencionado, con lo cual la gente que nos está viendo y escuchando le quede más reflejado. Bueno, los que nos estén escuchando no van a ver las diapositivas, pero yo les voy a leer el titular de las mismas. Antes de esto, esta mañana cuando he estado en el programa de Informaradio, que ha sido un monográfico sobre el legado de este señor Bergoglio, he comentado una serie de cositas que sí no se la quiero ocultar a los oyentes y televidentes de La Hora del Café.
Primero, yo siempre lo he dicho que yo me considero una persona que, desgraciadamente para mí, o afortunadamente, depende de lo que quiera hacer cada uno en su época, pues vive en una época en la que no se siente nada representado por sus dirigentes. Es decir, yo lo digo desde un punto de vista, Currita se va a reír de esto, yo soy madridista, pero no me veo representado por Florentino Pérez. Yo soy madrileño y no me veo representado ni por el alcalde ni por la presidenta de la comunidad, como mencioné antes, pero no solo esto, sino los últimos 50 años. Yo soy español, no me veo representado ni por el presidente del gobierno ni por el jefe de Estado. Y no solo de estos, sino de los últimos 50 años. Y yo soy católico y no me he visto representado en estos 12 últimos años por el Papa. Yo cuando este Papa, al principio, como le ha dicho el general, pues era completamente desconocido, pues le das el beneficio de la duda, además el hecho de que fuera de habla hispana, pues, bueno, no sabía cómo iba a salir, pero esto que empiezas a decir, ay madre, ay madre, ay madre, ay madre, que ya llega un momento que, y yo lo siento así, este señor me ha separado a mí un poco de la Iglesia Católica, es decir, tengo la fe del carbonero, no la perderé nunca, pero si, como dice Currita, si yo iba a una iglesia y los curas te hablaban maravillas del Papa y te hablaban maravillas del cardenal Osoro en su día, o de ahora el Cobo o el que sea, joder, ¿dónde estoy? Estoy en la cueva del enemigo, no estoy donde debo estar, ¿no? Yo soy, el general lo recordará, de los que ya yo era muy jovencito entonces, de los de Tarancón al Paredón. O sea, yo sé que esto no viene de ahora, yo sé que esto hay una serie de cosas que vienen desde los años, incluso antes, pero sobre todo en los años 70 del siglo pasado, y esto no es mi iglesia. Entonces, yo cuando ha fallecido el Papa Francisco, lo único que espero, como he comentado esta mañana, es que el próximo Papa que sea, hay una serie de quinielas que luego si tenemos un momento mencionaremos a uno de los que puede ser, yo esta mañana lo he dicho muy claro. Yo lo único que le pido a los que se decidan es que nombren a un papa católico, porque es que este para mí no ha sido un papa católico, ha sido un papa de muchas maneras. No hay más que ver cómo la han tratado los antiteos, no solo no digo los ateos, los antiteos, para ver lo que representaba. Y digo antiteos con todo conocimiento de la causa. Yo conozco muchísimos ateos, pero que en ningún momento respaldan el asesinato de los católicos, la persecución de la cruz, la quema de iglesias, se meten con la gente con su fe, son ateos, simplemente no creen en. Pero el antiteo es otra cosa. Y a este tipo le han subido a los altares democráticos los antiteos, todos aquellos que, como hemos comentado antes, profanan tumbas, asesinan curas, asesinan monjas, ellos o sus antecesores ideológicos lo harían en otros sitios, incluso lo siguen haciendo. Nos están metiendo en Europa a miles y miles y miles de sujetos que se caracterizan porque en las zonas en las que vive asesinan a los cristianos. A esos cristianos, por cierto, el Papa no les ha bendecido nada. No me quiero enrollar con este tema, pero lo que sí que quiero decir es que eso, este Papa, que nos dice el Papa de los pobres, no, es el Papa de los poderosos y solo estamos viendo quiénes están sacando pecho por él, los poderosos. Es el Papa de la Agenda 2030, es el Papa del globalismo, pero lo que además, y esta es una frase que se la he copiado a Fernando Paz, es el Papa que les ha dado coartada moral al globalismo y a la Agenda 2030. Es el Papa que nunca nos hubiéramos querido tener y que quizás el que venga, como ha nombrado él a 135 cardenales, o sea, de los 135 cardenales que van a elegir el nuevo Papa, 107 los ha nombrado él, pues ojalá me equivoque, pero me temo que es bastante complicado. También es cierto que él salió elegido de unos cardenales que habían nombrado tanto Ratzinger como Juan Pablo II, y sin embargo salió él. Yo leyendo, cuando salió el Papa, el libro que tengo del sacerdote, se llama Guerra, ¿sabéis qué libro me estoy refiriendo? El de Masonería, Religión y Política, de Manuel Guerra Gómez. Cuando yo empecé a ver lo que estaba haciendo Bergoglio, me puse a buscar, yo me he leído este libro y creo que no sale por ningún lado. Y releyendo, en la página 396, en una nota marginal, precisamente cuando hablan de las relaciones de la Iglesia Católica con la masonería, cuando él, Bergoglio, este libro está escrito antes de que él fuera papa, es decir, no podía ser una crítica a su papado. Cuando él, Bergoglio, era arzobispo de Buenos Aires, fue el enviado de la Iglesia Católica para ciertos congresos con la masonería y con otras religiones. Es decir, que ya estaba apuntando maneras este sujeto, con lo cual, aunque no le conocíamos nadie, a lo mejor los que le eligieron porque sabían lo que iba a poder hacer. Y ahora ya sí que sin más dilación os voy a poner estas diapositivas y ya prometo callarme para que seáis vosotros las que lo comentéis. Aquí las tenemos. Una, si voy a Santiago, pero no a España. Otra, es el que Papa Santiago no... sea...
independizado de España, no es tierra Sí. de María, no sé. Por eso, yo voy a intentar hacer luego vosotros todos los comentarios que queráis, pero no voy a hacer comentarios para no hacerlo extenso. El Papa, no sé si España está totalmente reconciliada con su historia, sobre todo la del siglo pasado. Evidentemente sabemos a qué se refiere. Otra, el Vaticano repudia la doctrina del descubrimiento que legitimó la conquista de América. Lo dice un Papa argentino que si no hubiera sido por lo que hizo España en Hispanoamérica, ni él posiblemente hubiera nacido. Por supuesto, no habría sido ni católico, ni mucho menos Papa. El Vaticano recuerda que el Papa ya pidió perdón por la conquista de América. Esto es a relación de lo que... Arrogándose una potestad que no tiene, porque ni es español, ni participó en la conquista. Eso es a colación de las declaraciones que han hecho los sucesivos dirigentes de México. Luego, el Papa blinda al Vaticano de ilegales mientras exige a Europa puertas abiertas con la inmigración. Para el que no sepa de qué va esto, hay una noticia por ahí que la busca en Internet, en la cual uno de los estados, si no el estado de Europa que más pegas pone a la invasión, es precisamente el Vaticano, del que me suena que él tiene algo que ver con su jefatura de Estado. Luego, Francisco denuncia el lawfare contra líderes latinoamericanos y alerta por el avance de la ultraderecha. Otra, el Papa Francisco abogó por la inclusión en forma prudente de homosexuales en la Iglesia. Otra, Francisco dice que no le ofendió la cruz con la hoz y el martillo. Y ahí tenéis la imagen de Evo Morales regalándole un crucifijo incrustado en un hoz y un martillo. Y él encantado. Otra, el Papa admite que los transexuales pueden bautizarse y los gays ejercer de padrino. Otra más, unas declaraciones suyas sobre la Agenda 2030. La adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es una importante señal de esperanza. Y ya está. Y luego, no he puesto aquí la imagen, pero cuando todo el tema de la vacunación prácticamente obligatoria relacionada con el COVID-19, el que impuso el Vaticano medidas también muy restrictivas para los trabajadores de allí, no se quisieron inocular ese líquido experimental, dijo aquello de que vacunarse era un acto de amor. Este es el Papa que hemos tenido y yo no me voy a meter en... Estoy seguro que habrá escrito cosas maravillosas relacionadas con la Iglesia, encíclicas, pero es que lo que nos ha venido al común de los mortales ha sido toda esta historia suya de meterse en política y como se ha metido en política le criticamos por meterse en política. O sea, yo no tengo ni conocimientos teológicos y supongo que vosotros dos tampoco suficientes como para criticar todo lo que hace un obispo, un cardenal y mucho menos el Papa, pero si se mete en terrenos terrenales, ¿por qué no voy a poder yo criticar lo que ha hecho en el terreno terrenal, valga la redundancia? Y por eso lo he hecho de vez en cuando se me ha preguntado durante su papado y ahora lo hago en el momento de su muerte porque todo el mundo está hablando con él y parece que aquí se ha muerto otra vez el mismísimo Jesucristo. Pero bueno, ¿qué esperar de una sociedad que encumbra a Nelson Mandela, que era un terrorista y estuvo en la cárcel, y le dan el Premio Nobel de la Paz y van todos los jefes de Estado, sabidos y por haber, a sus exequias? ¿Qué puedes esperar si es lo mismo? Este es el Nelson Mandela sin tener filiación terrorista anterior. Nada más. Este señor propagandista de la agenda woke. Este señor no es católico, no ha hecho nada por el bien de la Iglesia católica. Lo que dice de los inmigrantes con respecto a lo que hagan el resto de estados, oye, aplícatelo tú, que tú eres un estado, que tienen embajadas y nunciaturas en todo el mundo. Deja que todos los inmigrantes se acerquen a tus embajadas y dales asilo y dales permisos de residencia. No lo haces, no apliques la misma regla para el resto. ¿O qué pasa? Bueno, yo creo en la Iglesia, pero no creo ni en los curas ni en las monjas. Estoy criada en un entorno religioso, he ido a colegios de curas, confirmada, bautizada, pero muy descreída de todo lo que tenga que llevar sotana. Yo con mi párroco he tenido la bronca del siglo, se lo dije por WhatsApp, se lo he dicho en persona. No creo en esta institución. Me vais a perdonar, sé que probablemente a mi general le duelan mis palabras, pero es una institución podrida. Pero podrida hasta las raíces más profundas. Y yo creo, decíais vosotros antes, que no creíais que se haya firmado documento alguno con el tema del
del Valle de los Caídos. Pues yo creo que han tenido 3 semanitas ahí en las que este señor ha estado enfermo, entrando y saliendo del hospital, de la UCI, que si tenía conciencia, que si no tenía conciencia, para que sus segundos hayan podido hacer y deshacer todo lo que hayan querido, y cuando este señor recuperó la conciencia o por lo menos el alta hospitalaria, pudiera firmar y sellar con el sello del pescador todo lo que le pusieron por delante. Yo creo que sus últimos días este señor no tenía apenas conciencia, valga la redundancia, y ha firmado, asignado, lacrado todo lo que Bolaños quiso, lo que su segundo puso, y me atrevería a decir que incluso el papable lo vamos a tener muy, 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 muy cerca. En 1 o 2 días después del cónclave vamos a tener el humo blanco. Humo El blanco que habemos me temo papa, que va a ser negro. No digo negro por el color de la piel, porque ojalá otro papa el negro cardenal no les vamos haga- a tener, otro jesuita no. No, pero negro de corazón, me temo. Mi general, cuéntame. No, que yo no he dicho que no se haya firmado, claro que se ha firmado. Lo que he dicho es que no se ha hecho público. Si no se ha hecho público, no tiene validez. O sea, un acuerdo firmado y que no se ha querido hacer público, por algo será. Y si no se hace público ahora y ahora renuncia a ir el presidente del gobierno allí, algo hay que lo tiene en el aire. Se puede sacar en público y se puede cumplir, o se puede no hacerlo público y no cumplirse, incluso se puede hacer público y no cumplirse también. O sea, está la nueva autoridad en el Vaticano, es completamente libre de llevar a cabo esos acuerdos o no. O sea, que no es tan firme como parece, primero. Segundo, el tema de los Ojalá, sacerdotes. Dios te oiga. No, sí, es que son las realidades, que no quiere decir que sean improbables, es que es la realidad de cómo está la situación. Segundo, lo del tema de los sacerdotes y las religiosas, pues naturalmente los sacerdotes y las religiosas son seres humanos y que tienen sus vicios y tienen sus fallos y que tienen eso como los tenemos todos. Y en este momento, cuando la autoridad dentro de la jerarquía eclesiástica no es la debida, empieza por ahí, pues esto repercute mucho y más en cada uno de los elementos que forman parte de la Iglesia a nivel sacerdotal o religioso, como es natural. Si cambia el Vaticano van a cambiar muchas cosas. En cuanto se dé la orden en dirección contraria, los que hoy dicen blanco, mañana pueden decir negro con mucha facilidad. Pasa en política, pues pasa también exactamente igual en la organización de la Iglesia. A pesar de todo, hay magníficos curas y magníficas monjas que dan un ejemplo enorme precisamente por la dificultad de en esta iglesia que va por este camino mantenerse en una línea. Hay que ver las de sancionados que hay, las de perseguidos que hay, los que no les dejan de ejercer en muchos sitios, gente que se tiene que cambiar de nación porque no les dejan. Tenemos casos muy recientes. Entonces, tienes razón. son mucho más de admirar. Lo que hay que hacer es apoyarles y estar con ellos también, porque ellos necesitan mucho apoyo, porque muchas veces se encuentran muy solos. Entonces, yo creo que en este momento hay una reacción a nivel sacerdotal muy importante y sobre todo entre los curas más jóvenes, los que siguen teniendo todavía la marca de lo que fue el Vaticano II y sus consecuencias, son los que tienen ya cierta edad. Pero entre los curas, entre el clero joven, hombre, siempre hay excepciones, la línea es bastante buena y esperanzadora. Y pasa igual entre las religiosas que entran en las órdenes nuevas, no las de siempre, pero los que entran nuevas son un espíritu completamente distinto. Y luego hay una cosa muy importante sobre lo que ha hecho el Papa Francisco, además de todo lo que hemos dicho aquí, y que es notable y conocido, porque se ha hecho público, es el tema de los nombramientos. Los nombramientos que ha hecho han sido calamitosos, y no solo los nombramientos, sino las sustituciones. O sea, los que no estaban en la línea que él marcaba, que no estaba en la línea precisamente de la tradición de la Iglesia, sino todo lo contrario, en el momento en que presentaban la renuncia, automáticamente era aceptada. Y además, el trato que recibían, los echaban de su residencia, no los dejaban hacer ningún tipo de actividad, les empezaba a crear dudas sobre su actuación. O sea, ha sido el que hablaba tanto de proteger a los desprotegidos, a los inmigrantes, a los pobres, a no sé qué, no luego lo con ha sus hecho. propios hermanos dentro del cardenalato y del episcopado, hay que ver cómo los ha tratado. Algunos de ellos muy personalmente conocidos por ahí. Hay casos y ejemplos de obispos y arzobispos argentinos a los que ha dado patadas en todos los lados. De una manera descarada y pública, de una manera grosera, vamos a decir así. Decían que era tan bondadoso, pero tenemos las imágenes de quitándose la mano de la niña que le tocaba o haciendo un mal gesto cuando estaba la gente demasiado cerca. Da una sensación
de poca credibilidad. El que es bueno y no lo puede disimular, y el que no es bueno, pues se le escapan los rasgos también, aunque ponga cara bondadosa y de mucha bondad. Siento tener que decir esto, no me es nada agradable hablar así de un papa, pero es que no decirlo también es faltar a la justicia. Exactamente. Y en este momento de poca claridad y de poca definición hay que decir las cosas como son y no ocultarlas, porque creemos, no, yo no voy a ofender ni al papado ni a la Iglesia Católica, sino todo lo contrario, lo que quiero es defenderlos y ponerlos en su sitio, y para eso tenemos que admitir nuestras culpas como si fueran nuestras. O sea, que la culpa no es solo del Papa Francisco, es nuestro, que de alguna manera no hemos hecho lo que teníamos que hacer para no tener un Papa como el que hemos tenido. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. Entonces, es muy doloroso por la Iglesia, pero él de alguna manera, equivocado, buscado, actuando en nombre de otros, por lo que sea, como ha pasado con otros papas en la historia de la Iglesia. O sea, no estamos descubriendo América. Esta situación de la Iglesia, o mucho peor, se ha repetido muchas veces y la Iglesia ha salido adelante. Lo que pasa es que, como lo que nos toca vivir a nosotros, pues nos duele mucho más, claro, y nos parece también muy difícil salir de esta situación. Pero cuando la reforma de Lutero no solo era porque Lutero empezara a predicar en contra de la propia Iglesia y saltándose lo que era la doctrina tradicional, sino porque había una crisis interna a la hora de la práctica de la religión católica dentro de la propia Iglesia. Que eso fue lo bueno de España, que se anticipó a la reforma, digamos, del Vaticano por la reforma interna que dirigió el cardenal Cisneros. Pero todas estas cosas no se hablan, ni las conocía o las desconocía el Papa Francisco. ¿Qué sabía de Cisneros? ¿Qué sabía de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia? ¿Y sabía de tantas cosas? Si se dedicaba a otras cosas como el cambio climático y cosas de esas, que aunque fuera verdad, pero en lo que es la esencia, en lo que es la religión, ¿qué coño nos importa el cambio climático? Joder, si tarde o temprano el mundo va a desaparecer. Es que nos importa el cambio climático. Joder, no me vengas con cuentos ahora y vamos a preocuparnos de lo importante dentro de la persona. Por eso es completamente de acuerdo que por lo que ha dicho Currita y lo que has comentado ahora, es que a nosotros los católicos nos duele doblemente todo lo que se ha hecho. O sea, es que ha dividido la Iglesia. Es que precisamente hoy estamos hablando del fallecimiento del Papa, podríamos estar apesadumbrados si hubiera sido un Papa bueno, si no nos hubiera gustado demasiado, bueno, estaríamos un poco expectantes a saber quién venía, pero es que estamos los católicos, los de verdad, no te digo que contentos por su fallecimiento, pero estamos sintiendo auténtico pavor por todas las mentiras que se están diciendo en su torno. No contentos, pero se nos ha quitado un peso de encima. Exactamente, y que además lo que decimos es que este tío precisamente... Gracias, me alegro que lo hayas dicho tú, mi general, porque si claro, lo digo yo... Es que a nosotros nos duele doblemente todo lo que ha hecho, porque somos católicos y nos gustaría que no lo hubiera hecho como papa, porque si lo está haciendo como el capellán del sacristán de la iglesia de Chachunchuchu, pues dirá, bueno, pues pobrecillos los que están bajo. A la conclusión que llegamos todos. Cuando vemos que la propia Iglesia lo que más les importa es la X en la declaración de la renta, yo hasta ahora nunca me había atrevido a decir, oye, no hay que poner la X, pero en esta situación, con estos últimos acontecimientos del último mes y medio, es que claro que no voy a poner la X en la Iglesia. Ya sé que ese dinero da lo mismo, que van a hacer con él lo que quieran, porque es así, y que además si tienen que ayudar a la Iglesia porque colaborar con ellos les van a dar mucho más dinero que lo que están buscando. Pero en este momento hay que decir públicamente que no hay que poner la X para beneficiar, para dar esa cantidad a la Iglesia, porque no se lo merecen, porque no se lo merecen. Es el gesto que ellos vean en lo que les importa, en lo que les duele, que vean una cantidad que se ha sido rebajado y que sabrán, porque no son tontos, porque el que hace muchas veces la maldad, en su plan B está diciendo, vamos a ver qué es lo que me cuesta esta maldad. Pues esta maldad os va a costar unos cuantos millones de euros. Os va a costar unos cuantos millones de euros que desgraciadamente a lo mejor lo pagan los más necesitados. Va a seguir abierta la COPE, va a seguir abierto 13TV, van a seguir haciendo gilipolleces, pero que vean el gesto, Jesús, de que los católicos... Que al mismo tiempo que digo que no hay que poner la X en la Iglesia, también digo, hombre, yo normalmente colaboro con la parroquia, con una serie, las Hermanitas de los Pobres, con no sé qué tengo.
Pero es que a partir de ahora, como no va a ir eso a la iglesia, aunque no voy a pagar menos en la declaración de la renta, pero sí que voy a dar más de lo que daba antes. O sea, no va a salir perjudicado el necesitado. Pues Claro, yo a mi vas a ir. parroquia, que veo que está haciendo buenas cosas, ya lo ayudo económicamente. A las hermanitas de los pobres que recogen de los ancianos que no tienen que cuidar, las ayudo también. A las monjas de la Madre Teresa Calcuta, naturalmente que le voy a aumentar lo que ya les estoy dando. O sea, que no voy a perjudicar a los necesitados y a los que hacen la buena labor, porque precisamente me voy a volcar más en ello. Me voy a volcar. Esta es la idea que hay que difundir. Nosotros no somos en ese sentido negativos. Vamos solo a castigar, no. Y vamos a mantener o a aumentar la ayuda a los que los necesitan dentro de la iglesia, a los que están haciendo una buena labor desde sus parroquias, desde sus hermandades, desde lo que sea. Ahí hay una buena labor, pues ahí vamos a contribuir. Y ya está. Yo por lo menos lo voy a hacer así. Yo no. Es algo muy libre, lo respeto, pero no lo comparto. Yo para eso tengo auxilio social y tengo otro tipo de organizaciones que sé que van a ir ayuda directa a quien lo necesita. Sí, pero ahora estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de otras cosas, naturalmente. Es que podemos es como si me dices que das también para un equipo de fútbol de gente necesitada, que da, me parece muy bien, pero ahora estamos hablando de la ayuda a la iglesia, que le vamos a quitar la X y de alguna manera digo yo, vamos a seguir. Yo le voy a, me vas a disculpar, mi general, ayuda a la iglesia. Le voy a quitar la X y le voy a quitar todo tipo de ayuda a lo que tenga que ver con la curia. Lo siento. Y el pobre que llame a mi puerta recibirá ayuda, pero si puedo canalizarla, lo haré a través de auxilio social o lo haré a través de cualquier otra organización, porque al final esa ayuda de las hermanitas de los pobres o del no sé qué va a una cuenta sobre la que tiene potestad el arzobispo de la zona o el no sé qué, y vete tú a saber cuánto le llega a las hermanitas de los pobres. No tiene autoridad el arzobispo de la zona, en absoluto. Las titulares son la comunidad que lo recibe y es la responsable de los gastos. No puede meterse ahí al arzobispo. Más quisiera. Si lo hubieran podido hacer, les hubieran quitado hasta los conventos para venderlos, como empezaba en algún caso como el de Burgos. O sea que no. Fíjate con lo que tienen las hermanitas de los pobres en Madrid, en la calle Almagro, una manzana enorme con todo lo que tienen ahí. Si pudieran, ya se lo habían quitado. Lo que pasa es que no pueden. Claro que no pueden. Muchas, además de las cesiones de terreno de otras cosas, son cosas que han hecho particulares para que las utilicen, en este caso las hermanitas de los pobres. Si les quitan la propiedad, lo recuperan los que lo cedieron, como pasa con muchos terrenos que se dieron al ejército y que ahora, como el Hospital del Generalísimo, que no lo pueden vender porque a los donantes volvería a la propiedad. Exactamente igual pasa con muchas de las cosas religiosas. Si es que después de la desamortización aquí se ha aprendido mucho también, o sea que todo hay que eso, pero hay que verlo con frialdad y estudiarlo antes de tomar decisiones y sobre todo que alguien salga perjudicado con nuestra decisión de no apoyar a la iglesia, es lo que yo procuro que no suceda en ningún momento. Y cuando vas a ver a las madres de las hermanitas de los pobres y ves lo que están haciendo el día a día, cuando ves a las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, los centros que tienen, quienes tienen recogidos allí, cómo los cuidan, cómo mueren rodeados de cariño, de todo eso, mira. Te recuerdo que nosotros en Auxilio Social manteníamos a varias residencias con nuestros donativos. No es que las mantuviéramos solo nosotros, ojo, pero que les llevábamos furgonetas llenas de alimentos, pañales y de dinero. Pues ahí está. O sea, eso, cuando lo puedes hacer directamente, pues se hace directamente. Y como dentro de las responsabilidades que he tenido yo también, pues cuando estábamos en Bosnia llevábamos dinero, pues eso, a la gente, a los cotolengos, a las residencias de ancianos, todo eso, y les llevábamos el depósito de combustible porque podíamos y queríamos hacerlo, y ya está. Y no pasaba por ningún arzobispo, ni obispo, ni conferencia episcopal. Se llenaba el depósito de gasoil y tenían calefacción durante el invierno, y ya está. Y los niños del cotolengo, pues eran educados, tenían juguete, podían salir a distraerse y los traíamos a jugar con los carros de combate nuestros, se lo pasaban muy bien. Pero o sea, eso era un milagro que hacíais personal vosotros. Fuera del oficial siempre se puede hacer, siempre. Y yo creo que no debemos dejar de hacerla porque entonces nos vamos distanciando también de los que directamente necesitan esto. Y además no podemos hacer el feo a la iglesia de verdad. Castigamos a la iglesia oficial, pero mantenemos a la iglesia de verdad, a la que está por encima de esas cosas más terrenas o politiconas donde están ahora nuestra. Bueno, pero esa iglesia de verdad que tú dices también es la que tiene que luchar para que la iglesia o la curia espabile y cambie. Mira, y de alguna manera y en alguna forma están luchando, lo que pasa es que a veces son luchas calladas.
O sea, yo nunca he sido partidario del Opus Dei, pero porque a mí personalmente no me convencía. Ahora, hacía su labor, su manera y tal. Ahora veo que la Iglesia actual, el Vaticano, está pegando al Opus Dei por todos lados. Me parece totalmente injusto. Me parece totalmente injusto. Cada uno que hace su ¿Se te labor, ha le dejas ido? ahí. ¿Eh? Aquí lo que hay que hacer es cada uno, como digo yo, a nosotros no nos convencen todos los santos por igual. A mí no me parece igual San Francisco que San Ignacio de Loyola. Claro, son santos distintos, con maneras de ser, con caracteres. Entonces, no porque te guste un santo más que otro, estás disminuyendo al otro, sino, oye, a mí me cunde más el ejemplo, como pasa con las figuras de los papas. Hay papas que en la historia te llaman más la atención por su manera de ser, por su carácter, por la política que llevaron a cabo. Eso no quiere decir que estés en contra de los otros papas, están más a favor de unos determinados y ya está. Y yo creo que en eso tenemos que mantenernos. Hay que saber elegir dentro de la Iglesia lo que hay que defender y a lo que hay que atacar también para que se mantenga la auténtica Iglesia. Pero si no mantenemos a una parte de la Iglesia que creemos buena, mal hacemos la labor, claro. Hay que mantenerla como sea y económicamente también. Bueno, pues me ha parecido un debate muy interesante con dos posturas. Yo ya sabéis que siempre digo que no soy buena católica. Sí, No, bueno, yo no sé. Cada uno tiene su conciencia. Yo no te puedo decir la conciencia que tienes tú. Yo digo lo que yo siento, yo digo mi opinión. No te digo lo que tú. Yo no te he dicho que no seas buena católica de absoluto. Claro. No, la ha dicho ella, Tú te lo planteas por lo que yo digo, lo digo yo, mi general, que a mí me plantea verdaderos problemas de conciencia determinadas cuestiones. Lo digo siempre, o sea, yo no me corto en decirlo porque es lo que siento. Por un lado, esos principios de ayudar al prójimo, de honrar a tu padre y a tu madre, de no sé qué, no sé cuánto, pues hay veces que te los tienes que saltar y considerar que tu padre y tu madre en la iglesia merecen una sacudida. Y decirles, oiga, ustedes tienen que poner pie en pared porque es que están acabando con las bases de la institución. Pues le vamos a mandar ya nos va a cortar Jesús. No, al revés, le voy a decir que le vamos a mandar este programa a todos los curas que conozcamos y entonces así podremos hacer que esta opinión del pueblo católico, que se ve de una manera o de otra poco representado por sus gerifaltes, pues quiere que las cosas cambien. Y si luego no quieren verlo y no quieren escucharlo, entonces evidentemente es que serán culpables. Yo solo te digo una cosa, Currita, que la idea de los enemigos de la Iglesia es que la gente que se siente católica se siente a disgusto dentro de la Iglesia para que se marche o no crea en la Iglesia. Entonces, les estamos haciendo la labor, si nosotros dejamos eso es la completamente Iglesia cierto. Y decimos, pues yo ya no creo en los sacerdotes, yo creo tal, pues eso es lo que quieren, es lo que quieren. Eso es no son, has dicho que son antiteos, son anti-Iglesia católica. O sea, aquí el poder, ellos, el que haya un Dios que sea Alá, no les importa, el que sea el de los judíos no les importa, que sea el de los hindúes tampoco les importa, el que les importa es el Dios nuestro, a la Iglesia católica, porque la que les ha quitado... No es que les importe, es que les molesta. Hombre, claro, es que es el gran rival, es que el mundo occidente, la civilización cristiana, es la que ha sido la que ha dominado el mundo en los últimos siglos. Y eso, en ese es muy difícil de entrar. Y por eso han tenido que entrar llevando un crucifijo en la mano y la hoz y el martillo en la otra, como hizo Carrillo. Porque la única manera de entrar era a través del católico. Y como se han metido dentro, es mucho más obligado a defender a la Iglesia Católica que nunca. Porque si nosotros nos vamos o nos enfriamos en nuestra fe, ellos han conseguido su objetivo, que es destruir a la Iglesia Católica. Claro, y en buena parte lo están consiguiendo, pero ahí estamos nosotros, que no les vamos a dejar. Pero por defender a la Iglesia Católica. Pues, ¿vosotros creéis que volveremos a las catacumbas, tanto a nivel político como a nivel religioso? Es que ya estamos en las catacumbas, son unas catacumbas distintas. Estamos en las catacumbas con internet. Claro. Es unas catacumbas con internet, con luz eléctrica, con gas, Claro, es unas catacumbas distintas, pero estamos en las catacumbas, estamos perseguidos y estamos marcados. Esa referencia a la ultraderecha, a la extrema derecha y tal, somos los que estamos excluidos de la vida social. Ese nombramiento que en cuanto dicen es que estuvo unos años que pasó por Falange y tal y le destituyó inmediatamente, eso son las catacumbas. Es que las catacumbas ahora no son materiales, ahora son morales y espirituales. Claro, estamos en las catacumbas completamente. Pues sí.
Pues vamos a cerrar. Sí que es cierto que uno de los temas que me ha quedado por tratar antes, pero que lo mencionamos rápidamente porque en realidad lo había mencionado, es que entre lo que nos estamos hablando de la persecución a los patriotas en general y a los falangistas en particular, es que la ley de memoria democrática en una de sus derivadas, pues ha traído consigo una nueva ley para perseguir a lo que llaman asociaciones franquistas. Entonces ha sido aprobada en el Congreso, como ya anunciamos en este programa, y no porque seamos adivinos, sino porque no hay que ser muy listos para saber que el Partido Popular se iba a abstener y que aún así, aunque no se abstuviera, ya tendría mayoría absoluta con todo el resto de socios de Sánchez. Esa ley, en principio, a la que hablaba Currita de las catacumbas, me ha venido a la cabeza, en principio esa ley nos puede afectar a todos y algunos dirán, bueno, ¿por qué? Si nosotros no somos una asociación franquista. Yo porque milito en Falange, yo porque milito en otro lado, yo porque no me dejo. Vamos a ver, que quienes hacen estas leyes es quien decide si tú eres una asociación franquista o no. No lo que tú digas, sino lo que ellos dicen que lo sea. Y luego lo van a aplicar. Por lo tanto, esta ley que ahora mismo en el Senado ha llegado allí, pues los letrados del Senado han dicho que va a ser anticonstitucional, pero aún así la van a tramitar en el Senado y como luego volverá al Congreso y el Congreso ya salió por mayoría absoluta, pues nos la comeremos con patatas como nos hemos comido la ley de memoria histórica, la democrática y todas las que los pongan. Es decir, van a por nosotros en todos los aspectos y que nadie busque un resquicio para decir, como yo no soy de esto, a mí no me van a afectar. Te va a afectar a ti si el que hace la ley quiere que te afecte a ti. Lo he dicho 1000 veces y lo diré otras 1000 veces. Y por eso tenemos que actuar en consecuencia. Y por eso estaremos en unas catacumbas más lúgubres aún de las que estamos ahora mismo si no reaccionamos. Y por eso hay que reaccionar. Y por eso programas como estos, yo siempre os invito a que los difundáis, que los extendáis todo lo posible, porque es la única manera de que algunas mentes que quedan abiertas pues se abran más y las que están cerradas pues haya alguien que les rasque un poquito. Vamos a cerrar con notas de agenda y luego un minutillo para despediros. Tenemos los viernes culturales de la Falange de esta semana, en realidad se van a traspasar al sábado. ¿Por qué? Porque como mañana hemos mencionado que sería es el aniversario, sería el cumpleaños de José Antonio, va a haber una misa precisamente en la Hermandad de la Vieja Guardia, que es el lugar donde se celebran normalmente los viernes culturales. Va a haber una misa allí a las 7:30 de la tarde, en homenaje a José Antonio Primo de Rivera. Es una santa misa en su recuerdo para todo el que esté por Madrid y se quiera acercar. Y los viernes culturales se trasladan al sábado por la mañana, en el mismo lugar, en la hermandad de la Vieja Guardia, con la presentación de este libro, Las voluntarias de la División Azul, enfermeras en los hospitales de la Blau. Es un libro de Montserrat Romeu y de Ángeles Noreña. Y está presentado por Vicente San Juan, que es el editor de la Biblioteca del Guripa. Será presentado por Vicente San Juan. Y es el sábado, repito, sábado 26 de abril a las 12 del mediodía. Lugar, sede Hermandad de la Vieja Guardia. Os esperamos en estos dos lugares, o mejor dicho, en este mismo lugar, con los dos actos, que es una manera pues, de finalizar también en la semana. Y ahora sí, nos vamos a despedir, llevamos ya casi 1h30 de programa, un par de minutillos para cada uno de lo que queráis decir, Currita y en general. Currita, tú mismo, empieza. Que del PSOE azul no podemos esperar nada bueno, que no van a declarar el BIC, o como decía uno de nuestros oyentes, que Isabel Díaz Ayuso declarará el BIC una semana antes de las elecciones para barrer. Que nuestros camaradas no equivoquen el voto llegado ese momento, que no voten al PSOE azul y que al Papa lo estará recibiendo el demonio ahora mismo, abriéndole las puertas del Averno porque no ha sido un buen católico. Genial. ¿Os habéis quedado callados los dos? Bueno, os he dicho que os dejo 2 minutos, entonces yo me callo, Claro. No, yo lo único que quiero decir es que el gran peligro que tenemos ahora no es el nombramiento del nuevo Papa, que puede ser una cosa buena o mala. No, el peligro para mí grande es el clima que están creando de guerra. Y este clima de guerra totalmente artificial no es porque haya guerra o no vaya a haber guerra, es porque va a dar lugar a unos cambios legislativos a nivel europeo de constreñir precisamente la libertad de lo que llaman la extrema derecha, los negacionistas, Exacto. Lo que te... O sea, todo este clima de guerra, en el fondo el objetivo es poder dominar más a los países de Europa, que de alguna manera se están viendo que hay reacciones. Ha pasado lo de Rumanía, ha pasado lo de Austria, en Francia hay, lo mismo de Italia, en España. Pero todo esto que pueda haber una reacción ya les da mucho miedo.
Y todo este clima de guerra es el euro totalmente... digital, el DNI en una app. Todo esto es controlar más y justificar ese control en contra de los principios liberales que hasta ahora decían que se aplicaban. La única manera de saltárselo es declaración de una situación de guerra, con lo cual los derechos individuales o colectivos y tal tienen que ser limitados por el gran peligro que es un enfrentamiento bélico y todo lo que lleva. Esto es lo que nos están preparando. Por eso hasta Sánchez dice que aumenta el gasto militar, aunque sea mentira o lo que sea, porque es dentro del plan globalista el acabar de terminar con estas minorías cada vez más numerosas que se están sublevando contra la situación de imposición globalista. Y esto de la amenaza de guerra es un arma que hay efectos. Vamos, lo del kit este de supervivencia, todos son las idioteces enormes, pero que a la gente le llega, uy, la guerra, qué malo es Putin, vamos a llegar a la guerra, tal... Y todo es para someternos a nosotros. Les importa un bledo Putin y les importa todo. Lo que importa es dominarnos a nosotros y que no vayamos adelante con este levantamiento generalizado que podría producirse si no nos doblegan. Pero para que nos dobleguen o para que no nos dobleguen tenemos que ser una sociedad formada e informada. Y así no podrán con nosotros. Ya estamos en las catacumbas, habéis dicho que ya estamos en las catacumbas. Pues hacer que circule nuestra ideología, nuestra visión del mundo y hacer que la gente sepa lo que es realmente luchar y defender una idea y un ideal de vida. Pues amén. Hoy estamos hablando tanto de religión, pues amén, que así sea y que hay que hacerlo y que Mi general se ríe conmigo. Sí, pero no de ti. Que lo que quiero decir es eso, que siempre se puede hacer un poquito más de lo que se hace. Los que no hacen casi nada, pues que hagan un poquito más, lo notaremos los que a lo mejor hacemos más y los que hacemos bastante, a lo mejor, precisamente por esa... de que los cambios los hacen las minorías. Eso de, bueno, todo el mundo. Que información es suficiente y formación en parte también. Lo que hace falta es que las conciencias de los dirigentes que tienen capacidad para cambiar las cosas, pues tomen una decisión en un momento de enfrentarse con este globalismo general y saber que se puede salir triunfantes contra él. Que en el fondo es un conformismo porque creen que no se puede luchar contra ello, nada más. Pero para eso tendríamos... lo que está pasando, pero que no se atreve a ponerse en contra porque creen que nunca va a poder ser derrotado el globalismo, ni más ni menos. Lo creen que hay que... Es un mal, como le pasó a la Iglesia cuando empezó a cambiar, fue porque creyó que contra el comunismo no se podía combatir, que iba a ganar en el mundo y que había que aliarse con él porque si no iba a desaparecer. Pues igual pasa ahora con las jerarquías, digamos, o con la gente con influencia dentro de Occidente, que creen que no son capaces de poder enfrentarse con este globalismo. Y lo que hay que hacer es que sí se puede y que lo podemos lograr. Pero nosotros cítame uno en España que sea capaz de enfrentarse al globalismo y a la cultura woke. Uno. Nosotros somos los que estamos enfrentándonos a ellos. Lo que pasa es que hace falta que eso cale en los que tienen... Pero no tenemos poder, no somos representativos, claro, no tenemos ningún órgano de representación. Los que están en el poder no es cosa de informarlos ni de formarlos. Ellos saben lo que está pasando, son conscientes muchos de ellos, pero son muy cómodos y dicen que mientras nos vaya muy bien y tengamos poder con el globalismo, ¿por qué nos vamos a enfrentar? Bueno, ya llegará un momento en que haya gente que reaccione y lo van dejando pasar y bueno, que esto den la cara y tal. Pero ese es el salto que hay que dar, el llegar a un momento que digan yo ya no puedo aguantar más y me paso al otro lado. Eso es lo que nos falta. Yo creo que por lo menos en España hay gente mucha, y los conozco, pero no se atreven a dar el paso. Lo ven muy arriesgado porque tienen mucho poder. Por eso nuestra obligación es ayudarles a dar el paso. Naturalmente que sí, ahí está. Y así que a por ellos, a por los que quieren dar el paso y no se atreven a empujarles, y a los que tenemos enfrente que se den cuenta que tienen a alguien enfrente que les planta cara. Nos vamos. Para eso hay que sacar del poder y del sistema a los más importantes que ahora lo rigen, claro, porque mientras están ahí copan mucho. Entonces, por eso, hombre, la caída de Sánchez es importante no porque caiga Sánchez, tiene que caer el sistema, pero es que la caída de Sánchez puede arrastrar a muchos más que dicen que es una pieza. Va muchas más cosas. Es una pieza. Estamos en un... Al PSOE azul no, Al PSOE azul no.
No sé lo que no, llamas el PSOE azul, te lo digo en serio, si lo supiera, pero no sé lo que llamas el PP, PSOE. lo llama el El PP. PP. El PP, pero si el PP no existe, el PP no existe. Todavía el PSOE, pero el PP no existe, el PP es cambiante. Pero hay que ver los dirigentes que tienen, si no valen un pepino. No valen un Por pepino. eso son el PSOE azul. No saben ni robar bien, coño. Roban mal. No saben ni robar bien. Los otros por lo menos se lo pasan pipa con lo que roban y organizan juerga. Y estos tíos no saben ni eso. Son tontos del En fin. Coño. Bueno. Pues venga, pues a por ellos, a por los que no quieren dar el paso y tenemos que ayudar a que lo den, y a por los que están enfrente y les tenemos que, como decía antes, demostrar que tienen de verdad a la gente que se lo pone y con fuerza. Nos vamos a ir. Por favor, echar una mano en la difusión de este programa. Lo vamos a colgar en todos los sitios posibles. Aquí algunos vamos a hacer un pequeñito esfuerzo, aparte de hacer el programa, para colgarlo, vosotros hacer ese otro pequeño esfuerzo que es ayudar a su difusión. Y llegaremos a mucha más gente y ese salir de las catacumbas lo tendremos mucho más cercano de lo que parece. Y nos vamos a despedir, por supuesto, con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba España.